Buenas noches, ¿me escuchan, chicos? Buenas noches, doctor. Sí, se lo escucho. Ok, ya. Bueno, primero, disculpen, no, ha sido una semana muy ajetreada, no he podido completar la teoría este día lunes. Así que hoy día vamos a acabar ya los temas de esta primera mitad, que son hemorragias. Son, la verdad, que es un tema un poco amplio, pero vamos a tratar de ser puntuales, principalmente a los puntos, ¿no?, más importantes, tanto para la evaluación y lo que les tiene que servir y quedar, ¿ya? Así que atentos, cualquier duda pueden levantar la mano e interrumpir, ¿ya? Hoy día vamos a hacer hemorragias la primera mitad y segunda mitad. Como dije, vamos a tratar de hablar lo principal para que no sea muy cansado. Cuando hablamos de hemorragias de la primera mitad, tenemos que referirnos principalmente a tres condiciones. Una de ellas es el aborto y los tipos de aborto que existen, el embarazo ectópico y la mola hidatiforme, o también conocida como enfermedad trofoblástica gestacional, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo cada una de ellas. Una de ellas es el aborto, ¿no? ¿A qué le conocemos como aborto? Aquella pérdida natural del embarazo antes de la semana 20 de gestación, ¿no? Entonces, el aborto también es considerado por el Colegio Americano como la pérdida de embarazo intrauterino no viable que sea documentado, ¿no? Es decir, un embarazo que no se espera que se desarrolle normalmente, también se le considera como un aborto espontáneo, ¿no? Entonces, seguramente han visto este tipo de gráficos, son muy comunes para resumir los tipos de aborto. Nos va a servir principalmente para que diferencien todos los abortos que existen, ¿no? Amenaza de aborto es uno de ellos. Recuerden que este tema es hemorragias de la primera mitad, así que todos los tipos de aborto se van a caracterizar, ¿por qué? Por sangrado, ¿no? Entonces, ¿dónde está la diferencia? En los cambios cervicales y en la ecografía principalmente, ¿no? Entonces, la amenaza de aborto es aquel embarazo que todavía está viable, es decir, tiene latidos presentes, el bebé está presente, hay sangrado, pero no hay modificaciones cervicales, o sea, el cuello está cerrado, y en la imagen que vemos un bebé con latidos presentes, ¿no? Amenaza de aborto. El aborto en curso es aquel sangrado que va a tener los orificios dilatados, el cuello uterino va a estar abierto y van a estar progresando, ¿no? Y en la ecografía que vemos, el aborto como tal, ¿no? El producto se está expulsando, ¿no? A través del canal vaginal. Aborto en curso o aborto en evolución. Aborto inevitable, cuando hay sangrado, y el inevitable y el inminente se diferencian principalmente por las membranas, ¿no? El inevitable es aquel sangrado que va acompañado de rotura de membranas, ¿no? Se pierde el líquido, así que el embarazo se está perdiendo. Con membranas rotas, aborto inevitable. Y el aborto inminente es aquel sangrado abundante que va a tener las membranas íntegras, ¿no? El cuello va a estar dilatado, pero las membranas están íntegras. ¿Cómo se llama? Aborto inminente. El aborto incompleto es cuando ya se produjo la expulsión del producto, pero todavía hay restos, ¿no? Hay restos placentarios. ¿Cómo está el cuello uterino? Está dilatado, el cuello está abierto. Cuello dilatado y en la ecografía ya no se ve ningún tipo de embrión, sino restos. Aborto incompleto. Aborto completo, aquel sangrado que es escaso, pero que después de la pérdida, pues ya el sangrado es mínimo. No hay cambios cervicales, le hacemos una ecografía y ya no se ve ningún tipo de resto, ¿no? No hay restos, aborto completo. Aborto diferido es lo que vamos a ver más adelante, que ya se conoce como gestación no evolutiva, ¿no? Embarazo no evolutivo. Pacientes que tienen ya el embarazo anembrionado o el embarazo que tenía latidos y que dejó de latir, todo eso era considerado aborto diferido, ¿no? Ahora es aborto, gestación no evolutiva, ¿no? Y el embarazo molar, que es ya cuando se producen las vesículas en un embarazo molar completo, ¿no? Entonces, estos son los tipos de aborto que existen. Vamos a conocer que la principal causa de abortos son los problemas cromosómicos, ¿ya? Entre el 60% de los casos se presentan antes de la semana 10
Y las principales causas, definitivamente, las anomalías cromosómicas, ¿no? Y de las anomalías cromosómicas, a la cabeza, las trisomías, ¿no? El 80% de casos es por trisomías. ¿Y cuál es la trisomía? Este es un estudio que se ha hecho en Perú, en el Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el Instituto de Genética. ¿Qué han hecho? Han seleccionado todas las muestras de abortos que han tenido, que la población ha sido más de 1.300, y a todos esos 1.300 les han hecho cariotipo para saber cuál es la principal causa de aborto, ¿no? Y de todos estos se ha determinado que el 80% ha sido por trisomías, y la principal causa de aborto, la trisomía 16, ¿ya? Trisomía 16, en segundo lugar, la trisomía 22, ¿no? ¿Qué son trisomías? Pues definitivamente que no son incompatibles con la vida, ¿no? Así que se suelen abortar con mayor frecuencia, ¿no? ¿Dónde están las trisomías más conocidas como la 21, ¿no? También es parte de la estadística, pero principal causa de aborto, 16 y 22, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo para el aborto? A la cabeza, la edad materna avanzada, ¿no? Por ejemplo, la incidencia de aborto en una mujer joven es del 9 al 17%, pero a partir de los 45 años ya tiene una incidencia cercana al 80%, ¿no? Así que a mayor edad, mayor riesgo de aborto. Otro factor de riesgo, historial previo de abortos, enfermedades crónicas, ¿no? Como la obesidad, la diabetes, problemas de prolactina, enfermedad tiroidea y problemas autoinmunes a la cabeza, síndrome antifosfolipídico. Síndrome antifosfolipídico. Otros factores de riesgo, las infecciones, por ejemplo, infección por sífilis, parvovirus B19, virus Zika o citomegalovirus. Anomalías estructurales del útero, por ejemplo, miomas, anomalías mullerianas o adherencias intrauterinas, ¿no? También quienes se suelen abortar son aquellos embarazos que se forman dentro del útero cuando tiene la paciente una T de cobre, por ejemplo, ¿no? Cuando tiene un dispositivo suele haber mayor aborto. El estrés crónico también nos da abortos, factores de riesgo, por ejemplo, el alcoholismo, el tabaquismo, el consumo de cocaína y el alto consumo de cafeína, ¿no? ¿A qué se refiere alto consumo de cafeína en base al Colegio Americano? Más de 3 tazas de café diarias de forma regular, ¿no? Alto consumo de cafeína. Contaminantes ambientales como el arsénico, el plomo y algunos disolventes orgánicos también se asocian a abortos. Son muy frecuentes, dentro del 10 al 20% de todos los embarazos van a terminar eventualmente en un aborto, ¿no? Independientemente de la edad. ¿Cuál es la clínica? Ante toda hemorragia en la primera mitad y en la que yo tengo sospecha de que esta paciente está embarazada, o si ya está embarazada, quiero saber si es tal vez una amenaza, tengo que ver primero, uno, la estabilidad de la paciente, ¿no? Dos, tengo que excluir diagnósticos diferenciales. Por ejemplo, hemorragias de la primera mitad, les dije aborto ectópico y mol es lo que tengo que ver, ¿no? Entonces, excluir esto como con una ecografía. Y tengo que confirmar la viabilidad del embarazo. En caso de no ser viable, confirmar la etapa de pérdida del embarazo, ¿no? Todos estos van a acompañarse de ¿qué? De sangrado uterino anormal. Puede haber cólico y no puede haber cólico, ¿no? Los abortos sépticos, que es aquel aborto incompleto, infectado, o sea, esos restos que han quedado se infectan, a eso se le llama aborto séptico. El aborto séptico, aparte del sangrado, la paciente suele tener dolor, secreción purulenta y signos sistémicos, ¿no? Por ejemplo, fiebre, taquicardia o hipotensión. El examen pélvico, tengo que valorar cómo está el cuello, ¿no? Para diferenciar justamente los tipos de aborto que habíamos visto. Si hay tejido dentro del orificio cervical. Y si en caso sea un aborto séptico, tengo que ver si existe flujo purulento o dolor a la movilización uterina o cervical. Hay un término que se conoce como el embarazo intrauterino de viabilidad desconocida, ¿no? ¿Qué significa eso? Por lo general, antes de las 6 semanas de embarazo es normal no ver latidos cardíacos. Así que yo no sé si ese embarazo que tengo al frente va a ser viable o no, ¿no? Viable quiere decir que el embarazo va a progresar de forma adecuada, ¿no? Entonces, el embarazo de viabilidad desconocida es aquel que se presenta antes de la semana 6 de embarazo y en la que yo no visualizo latidos cardíacos. ¿Qué me sirve para determinar la viabilidad? Cómo van los niveles de beta-HCG y el control ecográfico, ¿no?
Esta es, por ejemplo, cómo cómo es la secuencia de eventos en un embarazo temprano. Aproximadamente entre la semana 4 y 5 de embarazo aparece el saco gestacional, ¿no? Que es este pequeño circulito que vemos dentro del útero. Saco gestacional aparece entre la semana 4 y 5. En la semana 5 y media, ¿qué es lo que aparece? La vesícula vitelina, que es este círculo interno, ¿no? Y adentro del saco vemos este círculo conocido como el yolk sac, que es la vesícula vitelina, ¿no? A la sexta semana, ¿qué es lo que aparece? El embrión, ¿ya? Sexta semana ya tiene que aparecer esbozo de embrión. Pero tendrá latidos, es posible que aún no. Los latidos, al igual que los latidos cardíacos, al igual que el crecimiento fetal, suele aparecer entre las semanas 6 y 7, ¿no? ¿Y cuándo aparece la bolsa amniótica? A finales de la semana 8, el amnios, ¿ya? Entonces, esto es más o menos cómo es la progresión normal de un embarazo temprano. En otras palabras, si yo quiero saber si un embarazo es viable o no, no le voy a pedir pues una ecografía antes de las 6 semanas de embarazo, ¿no? Porque en esa semana ni siquiera voy a ver embrión y eso estamos dentro de lo normal, ¿no? Entonces la secuencia es clara, ¿no? Saco gestacional, luego aparece vesícula, luego aparece embrión y luego ya aparece membrana amniótica, ¿ya? Entonces, cuando sale de este grupo, ya es lo que yo llamo una gestación no evolutiva o no viable, ¿no? O fracaso del embarazo, que tiene 4 criterios. Uno de ellos es la longitud corononalga más de 7 milímetros sin latidos cardíacos. Longitud corononalga más de 7 milímetros sin latidos cardíacos. Otro criterio es la medida del diámetro del saco gestacional, más de 25 sin embrión, ¿no? Como vemos esta imagen, ¿no? Saco gestacional más de 25 sin embrión, también gestación no evolutiva. Ausencia de un embrión con latidos 14 días después de una ecografía en la que no había vesícula vitelina. Y ausencia de un embrión con latidos más de 11 días después en la que había una ecografía con vesícula vitelina. Entonces, por ejemplo, si yo veo esta primera imagen, solo veo un saco, ¿no? 14 días después ya debería tener yo un embrión con latidos, ¿no? Ahora veo esta imagen, ¿no? Tengo un saco con vesícula. 11 días después de esta imagen ya debería tener yo un embrión con latidos, con actividad cardíaca, ¿no? Si pasa ese tiempo y no tengo estos datos, todo esto se considera gestación no evolutiva, embarazo no evolutivo, no viable, ¿ya? Por ejemplo, esta primera imagen, como les menciono, ¿no? Veo un saco gestacional de 27 milímetros sin embrión, ¿no? Esto se llama embarazo anembrionado, pero está dentro de mis criterios de gestación no evolutiva, ¿no? O sea, es un embarazo, pues, no viable definitivamente, ¿no? Acá, ¿qué es lo que estoy viendo? Veo un embrión de 32 milímetros, ¿no? Un embrión grande, 32 milímetros, sin actividad cardíaca. De igual manera, gestación no evolutiva, ¿no? Bueno, estos son los criterios del artículo que se fue publicado en el New England, ¿no? Lo mismo, ¿no? Lo más importante, porque si vemos hallazgos sospechosos, pues son más de siete criterios. Lo más importante es que se acuerden los criterios diagnósticos de embarazo no evolutivo, embarazo fallido, ¿ya? Longitud corononalga más de 7, sin latidos, saco más de 25, ausencia de embrión 2 semanas después, sin saco, sin vesícula y 11 días después con vesícula, ¿yo? Aquí vemos, por ejemplo, ejemplos de embarazo no evolutivo, ¿no? La primera imagen, un saquito irregular, el embrión interno, y como ven, no le da flujo Doppler, ¿no? O sea, no tiene latidos, ¿no? Es un embrión definitivamente más de 7 milímetros. ¿Cómo se llama esto? Gestación no evolutiva, embarazo no evolutivo. Acá al costado, ¿qué es lo que veo en la imagen B? Un saco gestacional de 40 milímetros, ¿no? Sin embrión, anembrionado, que también se considera embarazo no evolutivo, ¿no? ¿Qué es lo que veo acá abajo? Un embarazo, un saco gestacional largo, sin presencia de embrión, ya casi expulsándose, ¿no? Esto será un aborto en curso, ¿no? Saco gestacional a nivel del cuello, ¿eh? Ya se está expulsando. ¿Qué es lo que veo acá? Hago la ecografía y veo
bastante restos y el endometrio engrosado, ¿no? Paciente que el cuello está abierto. Esta es una ecografía clásica de un aborto incompleto, ¿no? ¿Y qué es lo que veo acá abajo en la última imagen? Un útero post-aborto donde el endometrio ya está delgado, ¿no? Endometrio delgado, esto es un aborto completo, ¿no? Aborto completo. Hay otro término que se llama embarazo de localización desconocida, que también nos va a ser útil al momento de evaluar un embarazo ectópico, ¿no? Entonces, si yo tengo a alguien con una prueba de embarazo positiva y yo reviso esto, y yo sé que a la semana 4 debería estar apareciendo un saco, pero le pedí una ecografía y en la ecografía no veo nada, o sea, no hay nada dentro del útero, tampoco en las trompas, tampoco en los ovarios, y tiene apenas 3 semanas de embarazo por fecha de última regla. Podría decir que es un embarazo de localización desconocida, ¿no? Porque no sé si va a ser intrauterino o tal vez es un embarazo ectópico. ¿Qué me ayudaría a mí a diferenciar cuál de estos dos es? El valor de beta-HCG, que es la hormona del embarazo, ¿no? El beta-HCG suele ir aumentando de forma progresiva hasta la semana 10 de embarazo, en la que llega una meseta, ¿no? ¿Cuáles son los valores mínimos esperados de un embarazo normal? Los que tenemos aquí. Si mi valor inicial de beta es menor de 1500, este debe aumentar por lo menos un 49% en 48 horas, ¿no? Si mi valor de beta es entre 1500 y 3000, este debe aumentar 40% en 48 horas, ¿no? Y si mi valor de beta es más de 3000, este debe aumentar al menos un 33% en 48 horas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que este valor progresivo, este crecimiento progresivo del beta, se ve en un embarazo normal, ¿no? Para que no se acuerden al menos un poco más, menor de 1500 debe aumentar 50%. Entre 1500 y 3000, 40%. Y más de 3000, 30%, ¿no? 50, 40, 30 es lo esperado en base al valor inicial de beta, ¿no? Entonces, si cumple esto, estamos frente a un embarazo normal. No, no me hago problema, espero las semanas, que pasen las semanas para poder hacerle una ecografía. Pero si el valor de beta no está dentro de este ritmo, sí debería considerar un embarazo ectópico, ¿no? En los embarazos de localización desconocida. Esto es también lo que estamos viendo, es lo que es el último consenso de la Escuela de Radiología, también de Norteamérica, del año pasado. ¿De qué nos sirve? Para valorar principalmente los criterios que hemos visto, ¿no? Todo lo que hemos mencionado también se está avalando desde el año pasado con los mismos criterios, ¿no? Algo interesante además que les puse esta imagen es para diferenciar cuándo yo llamo embrión y cuándo feto, ¿no? O sea, desde cuándo ya le digo embrioncito y cuándo es feto. Entonces, el embrión es aquel producto del embarazo que tenga menos de 10 semanas con 6 días, ¿no? Menos de 10 semanas, 6 días de embarazo, embrión. Más de 11 semanas ya no le considero embrión. ¿Cómo lo considero? Feto, ¿ya? El feto. Entonces, en ambos, sea embrión, sea feto, ¿cuál es mi estándar de medida? Es la longitud coronal. Longitud coronal es lo que tengo que medir, ¿ya? También nos recomienda el Colegio Americano de Radiología hacer la medición de saco gestacional, de la vesícula vitelina, actividad cardíaca, el monitoreo, no solo en escuchar latidos, sino también en modo M, para verlos más que escucharlos. Valorar la presencia de amnios entre la semana 7, a partir de la semana 7. Y sobre todo, para cuando llamamos embrioncito, ¿no? ¿Qué más nos dice este consenso del Colegio Americano? Criterios de la pérdida temprana de embarazo o embarazo no evolutivo, embarazo no viable, son los mismos, ya no ha habido ningún cambio. Longitud coronal más de 7, ausencia de un saco más de 25 sin embrión, todo está tal cual, embarazo no evolutivo. Aborto incompleto, siempre visualizar el endometrio para poder realizar alguna medida. ¿De acuerdo? Entonces, un recordar de todos los tipos de aborto. Ahora vamos al manejo, ¿no? El manejo de los abortos
va a haber un manejo expectante, un manejo médico y un manejo quirúrgico, ¿no? Si tengo una paciente que está sangrando activamente o tiene una infección, definitivamente eso es un sinónimo de hacer manejo quirúrgico, ¿ya? Si tengo una paciente que está hemodinámicamente inestable o tiene aborto séptico, no puedo hacer manejo médico, no le puedo dar pastillas. Tengo que hacer una evacuación, un manejo quirúrgico. La conducta expectante, aproximadamente el 70% de las pérdidas tempranas se completan en el plazo de un mes y hasta el 80% en uno de 2 meses, ¿no? Entonces, el expectante yo haría en un aborto pues completo, ¿no? O en un aborto incompleto en el que el endometrio sea delgado, ¿no? Menos de 10 milímetros, ¿no? Pero si mi paciente tal vez tiene un aborto incompleto un poco más, con un endometrio más significativo, o tengo el aborto, una gestación no evolutiva, aborto no viable, ¿qué puedo optar? Puedo optar por el manejo médico, ¿no? ¿Cómo se realiza? Con misoprostol. Eh, Puede ser misoprostol o mifepristona, ¿no? Pero en Perú solo tenemos misoprostol. ¿Cuál es la dosis aceptable? Son los 800 microgramos de misoprostol por vía vaginal, por vía oral, por vía sublingual. ¿Cuál es la tasa de efectividad? Gracias a un estudio del New England del 2018, se ha demostrado que la tasa de efectividad solo de misoprostol es del 75%, ¿no? Es decir, de 100 pacientes que usan misoprostol como tratamiento de aborto, el miso va a ser efectivo en 75% de ellas, ¿no? Un 25% de esas pacientes no va a ser efectivo y ese grupo son los que pasan a un manejo quirúrgico, ¿no? ¿Y qué aumenta la efectividad del misoprostol? Pues añadirle una dosis de mifepristona, ¿no? La mifepristona es un análogo de la prostaglandina 2 que no disponemos en Perú, pero que tiene una presentación vaginal en gel, ¿no? Entonces, al no disponer, pues bueno, no es tan recomendable, bueno, la guía con mifepristona, pero con misoprostol sí, ¿no? Y algo que también les recomiendo, lo que nos menciona la COG, ¿no? No utilicen oxitocina. Milagros, dime. Doctor, buenas noches. Le quería preguntar, por ejemplo, lo que dice el aborto, que es del 75%, va, que ocasiona el aborto, ¿es de acuerdo a los meses el porcentaje, doctor, o en general, doctor? A las semanas de, ¿es de acuerdo a las semanas, doctor? El- claro, en realidad este estudio se realizó en personas menores de 10 semanas. El manejo médico es muy considerado en embarazos o abortos menores de 10 semanas, ¿no? También eso es algo que tienen que diferenciar. Por ejemplo, las causas de aborto que hemos visto, ¿no? Que son cromosómicas, causas principalmente por anomalías cromosómicas, suelen ser de abortos tempranos, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un aborto temprano y tardío? Son las semanas, justamente. Muchas sociedades te dicen como punto de corte 10 a 12 semanas, ¿no? Entonces, si es menor de 10 semanas, considéralo un aborto temprano. Y el aborto tardío es aquel que está por encima de la semana 12, ¿no? Entonces, sí, el tratamiento con misoprostol es muy útil, principalmente en abortos tempranos, ¿no? Y esa tasa de efectividad que estás viendo es justamente en embarazos tempranos. ¿Cuándo baja la efectividad del misoprostol? A mayor edad gestacional, eso es cierto. Es por eso que los abortos tardíos, por ejemplo, tienen un aborto de 12, 14 semanas, el misoprostol por sí solo no va a ser suficiente, ¿no? Ahí lo que hacemos ya es combinar misoprostol y una vez que expulsa el producto, el saco, porque ya va a ser más grande el embarazo, pasa a un manejo quirúrgico, ¿no? Se hacen los dos. Pero en casos de lo que estamos viendo ahorita, esta parte es caso de abortos tempranos, que es prácticamente todo lo que hemos visto, ¿no? Son abortos tempranos. El aborto inevitable, inminente, en curso, el aborto incompleto, completo, la gestación no evolutiva, todos se involucran más que todo en este grupo de pacientes que van a usar misoprostol, ¿no? Entonces, el misoprostol es muy importante, así que tienen que saber cómo utilizarlo. Y este cuadro es el que más les va a servir, ¿ya? Este es el cuadro de uso de misoprostol de la Federación, el último actualizado que es del 2023, ¿no? Hay uno anterior que era del 2017, pero este es el actual.
Entonces, el misoprostol no solo sirve para tratar abortos, también sirve para inducir, por ejemplo, partos, como manejo, ya lo habíamos visto, de hemorragia posparto, e incluso prevención de la hemorragia posparto, ¿no? O como preparación para algún procedimiento que se realice. Entonces, si ustedes tienen un aborto incompleto, que es algo muy frecuente, pueden utilizar dosis de 400 de misoprostol, una sola dosis sublingual, 600 vía oral o 800 bucal, ¿no? Si tienen un aborto perdido, o sea, una pérdida embrionaria, que es lo que hemos estado revisando, ¿cuánto es la dosis? Eso se sigue recomendando de igual manera, 800 microgramos, ¿ya? Tienen que dar 800 microgramos. ¿Qué es lo que ha cambiado tal vez con esta guía del 2023? A diferencia de la del 2017, es que la federación está recomendándote utilizar más la vía sublingual, la vía vaginal y la vía bucal, ¿no? Más que la oral. Entonces, si tienen un embarazo no evolutivo, es mejor darle misoprostol 800 vaginal o sublingual, ¿no? Cada 3 horas hasta que expulsen, ¿no? Si quieren inducir un aborto menor de 12 semanas, misoprostol de igual manera, 800 cada 3 horas hasta que expulsen, ¿no? Entonces, estas dosis les va a servir para cómo manejar el misoprostol, ¿ya? Recuerden también que al momento de utilizar misoprostol, la vía que tiene más efectos adversos definitivamente es la sublingual. El misoprostol es un análogo de la prostaglandina. ¿Dónde vemos, por ejemplo, un aumento de las prostaglandinas? En un proceso inflamatorio o incluso en una sepsis, ¿no? Los niveles de prostaglandina suelen elevarse. Es por eso que los efectos adversos del misoprostol suelen ser fiebre, taquicardia, palpitaciones, hipotensión, eh, bochornos, el- y principalmente fiebre, ¿no? Entonces, esos síntomas suelen ser muy frecuentes al momento de usar misoprostol, ¿no? ¿Y quiénes lo sienten más? Cuando utilizan la vía sublingual. Pero esos efectos del misoprostol no suelen durar más de 4 a 6 horas, ¿ya? Entonces, guarden esta guía, les va a servir mucho en lo que es manejo de misoprostol, no solo de abortos, sino también, por ejemplo, inducción de parto, óbitos fetales, ¿no? Las dosis que están, todo está aquí, ¿ya? Antes de pasar todo esto, la oxitocina es ineficaz para controlar el aborto, ¿ya? Eso sí, y eso es algo muy común, hay una práctica muy común en ciertos hospitales en los que pacientes de 8 o 10 semanas están con aborto, ponle oxitocina. Ya falso totalmente, ¿ya? ¿Por qué? Porque la oxitocina va a depender de los receptores de oxitocina del útero y los receptores pues todavía se forman a partir de la semana 14. Así que utilizar oxitocina antes de la semana 14 es en vano, ¿no? Es como pasarle solo cloruro. ¿Cuál es el manejo médico entonces del aborto? Misoprostol, ¿ya? Misoprostol. ¿Cuál es el manejo quirúrgico del aborto? Tenemos dos opciones, el legrado por succión, que es la MEU, la aspiración manual endouterina, y el legrado como tal, ¿no? Que es con las legras, las pinzas. ¿Cuál de las dos es mejor? Se ha demostrado que el legrado por succión, o sea, usar solo AMEU, es suficiente, te ayuda a disminuir las complicaciones, como el riesgo de adherencias post procedimiento, ¿no? En caso de alguien que quiera ser mamá más adelante. Generar adherencias, pues puede dañar el útero y de esa forma impide o generar infertilidad, ¿no? A diferencia del legrado, que el legrado es donde hay más riesgo de adherencias, ¿ya? Entonces, cuando hacemos manejo quirúrgico, recuerden, inestabilidad hemodinámica de la paciente, hemorragia activa o infección, aborto séptico. Profilaxis para hacer alguno de estos dos procedimientos, doxiciclina 200 por vía oral, dosis única. ¿Y cómo se maneja el aborto séptico? Tengo una paciente que tiene un aborto incompleto, que viene con fiebre, hipotensión, signos ya de sepsis. ¿Qué es lo que hago? Reposición de fluidos, 2 vías endovenosas y tengo que darle antibióticos lo más pronto, ¿no? ¿Cuál es el esquema más utilizado? El primero, ¿ya? Ampicilina, 2 gramos cada 4, más Genta, 5 miligramos kilo por día, endovenoso más metronidazol. Reemplazando al metronidazol podría usar clindamicina, pero tengo que dar triple cobertura en casos de aborto séptico, ¿no?
¿Y cuál es el manejo definitivo? Una vez que yo estabilizo a mi paciente, pongo líquidos, le doy el tratamiento antibiótico, inmediatamente tiene que entrar a evacuación quirúrgica. Tengo que hacer una OMEU o un legrado, que es la fuente de la infección, ¿no? Así se maneja el aborto séptico. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ok. No, doctor. Entonces, el siguiente tema, una hemorragia en la primera mitad. Si ya descarté un aborto, tengo que pensar en un embarazo ectópico, ¿no? ¿Qué es embarazo ectópico? Es aquel embarazo que se fecunda fuera de la cavidad del útero, principalmente en la trompa, ¿no? Tiene una incidencia de 1 a 2% de todos los embarazos y se considera los casos de muerte por embarazo ectópico como muerte materna, ¿no? Porque es una muerte relacionada al embarazo. El 97% de los embarazos suelen ocurrir en la trompa de falopio y de la trompa la porción más frecuente es la ampolla, ¿no? La porción ampular, 70% de casos de embarazo ectópico de los tubáricos es en la ampolla. En menor porcentaje en las fimbrias, a nivel del istmo y mucho más raro en el ovario o en el intersticio, ¿ya? Entonces la ampolla es la zona de la principal localización. ¿Cómo se llama aquel embarazo ectópico que tiene un embarazo dentro del útero y a la vez tiene un embarazo ectópico en la trompa? Embarazo heterotópico, ¿ya? El embarazo heterotópico es muy raro, pero puede presentarse. ¿Cuáles son los factores de riesgo de embarazo ectópico? Uno es haber tenido pues un embarazo ectópico previo, ¿no? 10% aumentó el riesgo después de haber tenido uno o 25% de haber tenido 2 o más embarazos ectópicos, ¿no? Otro factor de riesgo es tener un daño en las trompas, ¿no? Por ejemplo, personas que tienen infecciones crónicas, ¿no? Como gonococo, clamidia, que han sido operadas de cirugía pélvica, por ejemplo, mioma, cirugía de trompas, o que tienen endometriosis, tienen más riesgo de embarazo ectópico. La enfermedad pélvica inflamatoria también, infertilidad y tecnología de reproducción asistida, por ejemplo, pacientes que se realizan fertilizaciones in vitro o inseminaciones intrauterinas también tienen más riesgo de ectópico. El anticonceptivo es algo controversial, ¿no? Pero sí se ha demostrado que aquellas pacientes que tienen DIU tienen un riesgo general de tener un embarazo ectópico de un 53%. Es decir, la T de cobre o el DIU es un buen método anticonceptivo, ¿no? O sea, tiene un índice de Pearl, o sea, un índice de efectividad de anticoncepción menor al 1%, o sea, casi un 0.5%. Pero si la T de cobre te falla, ahí tienes un riesgo de 53% de tener un ectópico. O sea, si falló, a 2 mujeres que les falle la T, una va a ser ectópico sí o sí, ¿no? Entonces, por eso es un poco controversial, porque, o sea, es un buen método anticonceptivo, pero si falla, te lleva casi directo al ectópico, ¿no? El fumar también es un factor de riesgo, la edad materna avanzada, más de 35 años, anomalías congénitas del útero, de las trompas, cicatrices previas, por ejemplo, cesáreas, y el uso de anticonceptivos con solo progestágeno también aumenta el riesgo de embarazo ectópico, ¿ya? La fisiopatología, bueno, en muchas causas, en realidad, si hay una lesión tubárica, si los cilios que transportan el embrión no se mueven adecuadamente por problemas, pues, tóxicos, infecciosos, inmunológicos, hormonales o porque esa zona está inflamada, el embrión, recuerden que el embarazo se produce en la trompa, ¿no? Y cuando se produce el huevo, debe ser transportado por las trompas hasta el útero. Pero si esta trompa está obstruida, está inflamada, hay una infección por clamidia o tiene una participación de neutrófilos por un proceso inflamatorio, todo esto va a hacer que el embarazo pues no migre, ¿no? Y se quede ahí y ahí va a crecer, ¿no? Embarazo ectópico, principalmente por problemas de la trompa, ¿no? Al igual que el aborto, al momento de hacer la historia clínica, se caracteriza ¿por qué? Por sangrado, ¿no? Estamos hablando de hemorragias, entonces siempre tiene que haber sangrado. Pero también hay otras molestias, por ejemplo, dolor abdominal o dolor pélvico tipo cólico, ¿no? Cuando ya el embarazo ectópico se rompe, ya se va a acompañar de signos de hipovolemia, ¿no? Cuando hay una ruptura por hemoperitoneo.
Puede tener paciente pues con taquicardia, hipotensión, que es lo principal, a valorar siempre la estabilidad hemodinámica, ¿no? Si ya se rompió el embarazo ectópico, va a haber sensibilidad abdominal, ¿no? Por todo el hemoperitoneo o resistencia a nivel muscular, ¿no? Signos sugestivos de peritonitis, ¿no? ¿Cómo hago el diagnóstico de un embarazo ectópico? Entonces, el embarazo ectópico es un tipo de clínica que va a ser sangrado acompañado de dolor. Puede ser dolor pélvico izquierdo o dolor pélvico derecho, depende de dónde se localice, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencio y evalúo un embarazo ectópico? Con valores de beta y con la ecografía transvaginal, ¿no? Entonces, los valores de beta, ya los vimos hace un momento, son los mismos, ¿ya? Recuerden que si el valor es menor de... las curvas normales del embarazo ectópico deben ser, si es menor de 1500, debe subir un 50% a las 48 horas. Si es entre 1500 y 3000, 40%. Y si es más de 3000, 30%, ¿no? Todo eso me dice que es un embarazo normal. Pero cuando no se produce esta elevación del beta a ese ritmo, yo tengo alta sospecha de un embarazo ectópico, ¿no? Otro término que deben conocer es el nivel discriminatorio, ¿no? ¿A qué se le dice nivel discriminatorio? Clásicamente consideran 1500 la zona discriminatoria, ¿no? Por ejemplo, tienes una paciente que tiene 4 semanas de embarazo. Le pides una prueba de beta y tu beta te sale en 1800. 1800. 4 semanas de embarazo, 1800, le haces la ecografía y ves esto, ¿no? Esta imagen que vemos acá, un útero vacío, endometrio pues aparentemente sin saco, sin nada. O sea, no hay nada dentro del útero y tienes tu valor de beta por encima de 1500. Ya. Clásicamente a eso se le decía embarazo ectópico, ¿no? No, hay que operarla porque al no estar dentro del útero, embarazo ectópico. Ya. Eso ha cambiado, ya que el punto de corte ahora es 3500, ¿ya? Este punto de corte 3500 permite generar una interrupción innecesaria de embarazos viables, ¿no? Ya hemos visto hace un momento que ante un embarazo pues de 4 semanas recién voy a estar viendo el saco, ¿no? Pero si tiene menos de ese tiempo de embarazo, es posible que sea normal no ver nada dentro del útero, ¿no? Entonces, ¿cómo diferencio si estoy frente a un embarazo normal o no? Y al cual yo le debo pedir ecografía con el punto de corte del beta, pues, ¿no? Que ya no es 1500, sino es 3500, ¿ya? Si yo le hago, veo esta ecografía y le pido un beta y su beta me sale en 4000, definitivamente este es un embarazo ectópico, ¿no? Porque ya pasó mi umbral de los 3500, ¿no? ¿Estará dónde? Estará en la trompa, en el intersticio, en los ligamentos, pero no está en el útero, eso es claramente, y le tengo que dar un manejo. Eso se llama valor discriminatorio, ¿ya? Entonces, la ecografía me sirve para determinar eso justamente, y la mejor forma de hacerlo es la ecografía transvaginal, ¿ya? Transvaginal. Entonces, para confirmar el diagnóstico, ecografía transvaginal, valores de beta y los síntomas, ¿no? Los síntomas. Ahora, cuando el embarazo suele estar fuera de la trompa, es decir, los embarazos ectópicos que no son de trompa de falopio, ya tengo yo otros signos, ¿no? Claramente un embarazo ectópico va a ser una masa en la trompa, sumado esto al sangrado que tengo y a un beta alto, es un embarazo ectópico, ¿no? Y ahí ya tengo que terminar el tratamiento. Pero cuando no está en la trompa es cuando ya es un poco más difícil. Por ejemplo, los embarazos cervicales, ¿no? El embarazo cervical es aquel que se ubica en el cuello del útero. Entonces, estos suelen avanzar mucho más incluso que el embarazo ectópico de trompa. Los de trompa suelen estar rompiéndose antes de la semana 10, ¿no? Se rompen. ¿Por qué? Porque la trompa es delgada y pequeña, ¿no? Pero si se implanta en el cuello pues es músculo, ¿no? Más grueso y es un embarazo que a veces progresa hasta el segundo trimestre, ¿no? Entonces, otro tipo de embarazo que no es de trompa es el embarazo de cicatriz de cesárea anterior, ¿no? Algo muy frecuente ahora por el aumento de las cesáreas. Embarazos intersticiales, conocidos como los embarazos cornuales, ¿no? De cuerno uterino. También de manejo un poco difícil, ¿no? Por ejemplo, acá, la primera imagen, ¿qué es lo que estoy viendo? Todo esto es el útero, ¿no? Ahí señala la flecha, la parte interna del endometrio. Veo el cuello uterino acá abajo y en la parte posterior del cuello, el saquito, ¿no? ¿Notan?
saco gestacional a nivel del cuello. ¿Cómo se llama esto? Embarazo ectópico cervical, ¿no? O sea, este no es un embarazo ectópico de trompa, sino de cuello uterino, cervical. ¿Qué veo acá abajo en esta imagen? Esto es un embarazo ectópico cornual. Toda esta porción de acá arriba es el útero, y justo en la salida del útero con la trompa, veo el embarazo ubicado en el cuerno, en el intersticio, ¿no? Esto que está marcando se llama signo de la línea intersticial. Esto me diferencia a mí la entrada entre la trompa y el cuerno uterino. Embarazo ectópico cornual, ¿no? O intersticial, ¿no? Como ven, parece un embarazo normal, pero es un embarazo ectópico intersticial. ¿Qué diferencia todo? Pues justamente la ecografía, ¿no? Ahora, ya una vez diagnosticado el embarazo ectópico, me importa el manejo, ¿no? Entonces, el manejo va a depender, uno, siempre de la estabilidad hemodinámica de mi paciente. Si tengo una paciente que está inestable hemodinámicamente, eso es signo de intervención quirúrgica, no tengo que pensarlo más. O si ya tengo signos de que el embarazo ectópico está roto, le hago una ecografía y tengo hemoperitoneo y el embarazo roto, eso también ya no tengo que pensar más, eso necesita una operación. Esos dos son criterios claves para yo poder definir el manejo quirúrgico, ¿no? Estabilidad hemodinámica y embarazo ectópico roto. Ahora, si mi paciente está estable, bueno, el embarazo no se ha roto, puedo optar por el manejo médico. ¿De qué va a depender? De los niveles del beta, de los resultados de la ecografía y de mi paciente, bueno. En pacientes que tenían un nivel bajo de beta menos de 200, se puede realizar incluso conducta expectante, ¿no? O sea, si es un nivel muy bajo, menos de 200, es posible que el embarazo ectópico sea bien pequeñito. El 88% de estos casos se suelen resolver sin hacer nada, ¿no? Pero en aquellos que ya están sintomáticos y por encima de ese valor, es recomendable hacer un manejo médico. ¿Con qué? Con metotrexate, ¿ya? El metotrexate es un antagonista de los folatos. ¿Cuál es la función del metotrexate? Inhibe la replicación celular rápida, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa? Impide la formación de las purinas, de esta forma impide la formación de los aminoácidos y de esta forma impide la formación del ADN, ¿no? Y de la replicación celular. Entonces, es un antagonista del folato. Es un medicamento utilizado en el tratamiento de embarazo ectópico y también en otras patologías, ¿no? Por ejemplo, reumáticas o incluso oncológicas, ¿no? El tratamiento médico tiene un éxito del 70 al 95% de pacientes con embarazo ectópico, pero esta eficacia disminuye a medida que aumentan los niveles, ¿no? Por lo general, por encima de un punto de corte de 5000 de beta, el manejo médico ya no suele ser muy eficaz, ¿no? Entonces, un valor alto de beta también te orienta más a un manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, para yo dar metotrexate tengo que conocer las contraindicaciones absolutas y relativas de metotrexate, ¿no? Contraindicación absoluta importante, definitivamente la inestabilidad hemodinámica, ¿no? Otra, embarazo ectópico roto, que ya había mencionado. La bicitopenia, anemia, leucopenia, trombocitopenia, también me contraindica usar metotrexate. Recuerden que el metotrexate va a actuar a nivel de la médula ósea. Y si yo le aplico, pues todos los valores de plaquetas van a llegar más abajo todavía. Inmunosupresión, también. Disfunción renal o hepática, también. Seguimiento poco fiable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una paciente porque al darle yo metotrexate tengo que hacerle controles de beta, ¿no? En 48 horas, a los 4 días, a los 7 días. Y si es que yo no voy a poder controlar a mi paciente, pues es mejor no darle metotrexate y mejor la opero, ¿no? Enfermedad úlcera péptica o úlcera pulmonar activa y que esté dando de lactar, ¿no? Amamantamiento también. ¿Cuáles son contraindicaciones relativas de metotrexate? Que el embrión tenga latidos, un valor inicial alto de beta, por ejemplo, más de 5000, que el tamaño del ectópico sea más de 4 centímetros o que se niegue a recibir transfusión sanguínea, ¿no? En estos casos, pues puedo optar tal vez por operar o tal vez por darle embarazo ectópico. No es siempre, es una contraindicación relativa. Entonces, el manejo con metotrexate se mide en 3 regímenes, ¿ya? El esquema de dosis única, 2 dosis y el de dosis múltiple. Entonces, si tengo una paciente que está estable, tiene una
un embarazo ectópico de unos 2 centímetros, no tiene ningún antecedente, puede optar por darle metotrexate, ¿no? Entonces, ¿cuál es la dosis? 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona el esquema de dosis única? Le doy 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal el día 1, ¿no? El primer día de tratamiento. ¿Cómo evalúo la efectividad de este esquema? Al cuarto día, ¿qué le hago? Un dosaje de beta. ¿Y cuánto espero que haya bajado? 15%, ¿no? O sea, del día 1 al cuarto día, si bajó 15% con esa única dosis de metotrexate, ahí puedo decir que mi tratamiento ha sido efectivo, suficiente, ¿no? Y le hago seguimiento hasta que tenga niveles de no gestante, ¿no? Hasta que sea negativo. ¿Cómo es el esquema de 2 dosis? La misma dosis, 50 miligramos por metro cuadrado de superficie corporal, pero ya le doy 2 dosis, bueno, le doy una dosis el día 1 y la segunda dosis el día 4. ¿Cuándo le hago el control de beta? El día 7. Pues. ¿Cuánto espero que haya bajado el beta para decir que ha sido efectivo mi tratamiento? 15%, ¿ya? 15% para decir que ha sido efectivo. Doctor, ¿qué pasa si no baja el 15% en esas 2 dosis? Puedo darle hasta 2 dosis adicionales, el día 11 y el día 7 y el día 11, ¿no? Y haría un control último final el día 14, ¿no? Lo mismo con el esquema de dosis única, ¿no? Que es lo que nos dice, si no bajó un 15%, ¿qué le hago? Le puedo administrar hasta una dosis adicional. Y considerar una evaluación el día 7, ¿no? En cualquiera de los dos casos, si es que no ha descendido el 15% a pesar de las dosis adicionales, y no baja este valor de beta esperado, eso ya se convierte en un manejo quirúrgico, ¿ya? O sea, si mi paciente con el ectópico no ha bajado el nivel de beta, tengo que operarlo. ¿Cómo es el esquema de dosis múltiple? Le tengo que dar metotrexate, pero ya no uso superficie corporal, sino kilo de peso, ¿ya? 1 miligramo por kilo de peso, intramuscular, los días 1, 3, 5 y 7, ¿y cómo hago? Alterno entre estos días, el día 2, 4, 6 y 8, le doy ácido fólico a dosis de 0.1 miligramos por kilo. ¿Para qué? Para que el ácido fólico disminuya los efectos adversos del beta, ¿no? Porque ahora le voy a dar, del metotrexate, perdón. Porque ahora le voy a dar muchas más dosis de metotrexate. Entonces, el esquema de dosis múltiple, ¿qué hago? El día 8 le hago una evaluación de beta, ¿no? Después de las 4 dosis. Si es que no ha bajado el 15% que hago, eso ya se convierte en quirúrgico también, ¿ya? Quirúrgico. Entonces, tienen 3 formas de administrar el metotrexate, ¿no? Dosis única, 2 dosis y dosis múltiple. La pregunta es, ¿cuál de las 3 es mejor, no? ¿Cuál deberían usar? Se ha demostrado, por ejemplo, en varios estudios que el administrar el esquema de 2 dosis supera en efectividad al esquema de dosis única, tanto en efectividad como en disminución de efectos adversos, ¿no? Si yo le doy 2 dosis, tengo una efectividad del casi el 89%. A diferencia de darle una sola dosis, que mi efectividad sería de un 57%, ¿no? Esto siempre y cuando mis valores de beta se encuentren menos de 5.500, ¿no? Si es que por encima de este punto, ya la efectividad de ambos cae drásticamente, ¿no? Y el esquema de dosis múltiple tiene una efectividad similar, cercana al 90%. Sin embargo, los efectos adversos del metotrexate, como ya lo había mencionado, la visitopenia, la hemorragia o problemas a nivel hepático, son mucho más altos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el esquema más seguro para utilizar? El de 2 dosis, bueno, menos efectos adversos, efectividad igual que el dosis múltiple, ¿no? Y es lo que deberían usar. Ahora, ¿cuándo se convierte en manejo quirúrgico? Si no funcionó mi esquema con metotrexate, pasa a ser quirúrgico, ¿no? Eso ya lo vimos. Si tengo valores altos de beta, más de 5.000, preferiría optar por la vía quirúrgica. Y cuando el metotrexate está contraindicado, bueno, tengo una paciente que está dando de lactar, no le puedo dar metotrexate, ¿qué es lo que hago? Quirúrgico, tengo que operarla, ¿no? ¿Qué opciones hay en el embarazo ectópico tubárico para manejo quirúrgico? La salpingostomía y la salpingectomía, ¿no? Salpingostomía significa abrir la trompa, sacar el ectópico y dejar la trompa, ¿no? Salpingectomía, sacar toda la trompa con el ectópico, ¿no? ¿Qué es mejor?
En ambos casos, la decisión va a ser siempre, depende de si debemos preservar la trompa o no, si la paciente tiene hijos, no tiene hijos, o si la otra trompa está sana o no. Pero casi siempre lo más recomendable es hacer la salpingectomía, sacar las dos trompas, la otra trompa, ¿no? En su totalidad. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan esa trompita que está pues dañada por el ectópico, tienen riesgo de todas maneras de tener embarazo ectópico nuevamente, ¿no? Pero se puede optar por la salpingostomía siempre y cuando pues la paciente no tenga hijos, ¿no? Y la otra trompa no tenga, la otra trompa tal vez está dañada, es una opción dejarle la trompa. Pero en caso tenga una trompa sana o la paciente ya tenga una paridad satisfecha tal vez, o la opción de hacerse un tratamiento intrauterino de fertilidad, salpingectomía es lo más recomendado, ¿ya? Eso en caso de embarazos tubáricos, ¿no? Ahora, en embarazos con cicatriz uterina y como la cesárea o en un embarazo en el cuello uterino, hay varias opciones, ¿no? Depende de cada caso en realidad. Muy recomendable en estos casos utilizar la vía médica, o sea, darle tratamiento médico a un embarazo cervical les ayudaría muchísimo, ¿no? Pero en caso no se pueda dar el tratamiento cervical, hay opciones quirúrgicas como la resección transvaginal o laparoscópica, ¿no? Del embarazo solo se extirpa y se deja pues el útero, ¿no? En caso ya haya demasiada hemorragia y en casos en los que no deseas preservar la fertilidad, se puede considerar la histerectomía, ¿no? O sea, sacar ya todo el útero, ¿no? Hay tratamientos médicos también. Uno de ellos que ha demostrado mucho efecto es la inyección intrasacular, ¿no? ¿Qué hago? Le doy metotrexate, pero ya no le aplico a la paciente en la nalga, sino que lo coloco dentro del mismo saco, ¿no? Entonces, llego con una guía ecográfica al, al embarazo cervical o al embarazo que está ubicado en la cicatriz, ¿no? Por vía laparoscópica. Y es una opción si es que quiero conservar el útero, ¿no? O si es que prefiero evitar la cirugía. Entonces, ¿de qué va a depender eso? Justamente del deseo genésico de la paciente, de cómo está hemodinámicamente estable o no. Pero son opciones que tienen en casos de embarazo cervical o de embarazo en cicatriz de cesárea previa, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, doctor. No, doctor. Ya. La tercera parte de esta parte, bueno, parte final ya de lo que es la hemorragia de la primera mitad es la enfermedad trofoblástica gestacional, también conocida como la mola. Pero este es un grupo de enfermedades de la placenta, ¿ya? Debido a un defecto en la fertilización. Entonces, ¿qué es lo que está incluido en el grupo de enfermedad trofoblástica? Todo lo que vemos aquí, ¿no? Las lesiones molares, como la mola hidatiforme, que están divididas por la completa y parcial, o la mola invasiva, que es aquella que puede progresar a malignidad, ¿no? Y las lesiones no molares, como el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico citoimplantacional, tumor trofoblástico epiteloide y los tumores trofoblásticos misceláneos. Entonces, vamos a ver cada uno de ellos, pero definitivamente donde el más importante son las molas completas y parciales, ¿no? Otro tipo de clasificación es los benignos, que son la mola hidatiforme, y los malignos, ¿no? Como la mola invasiva o el coriocarcinoma. Entonces, según la clasificación de patología, tenemos que la mola completa es es aquel tipo de embarazo en el que se va a caracterizar solo por la presencia de vellosidades coriales con degeneración hidrópica avascular del sitio y del sinsitio trofoblasto, ¿no? Y que no tiene tejido embrionario fetal y que tiene un cariotipo diploide, ¿no? Y la parcial es aquella que tiene embrión, tejido embrionario presente, y el patrón del cariotipo es triploide, ¿no? La mola invasora es aquella neoplasia en la que las vellosidades coriales crecen en el endometrio, pero suelen malignizar. Coriocarcinoma, cuando esta neoplasia prolifera en forma de masa, invade los vasos sanguíneos y puede hacer metástasis, ¿no? A pulmones, vagina, pelvis, hígado o cerebro, ¿no? Y se puede presentar después de un embarazo molar. Y el tumor trofoblástico de sitio placentario
Es muy raro y se origina después de un embarazo a término, ¿no? Estos grupos son los que hacen mayor metástasis y los que no hacen metástasis, pues definitivamente mola y datiforme completa o parcial, ¿no? Características de la mola completa es que suele tener valores de betas, valores altos de beta, más de 100.000 por lo general, y suele tener complicaciones médicas, ¿no? A diferencia de la mola parcial, que sus valores de beta son bajísimos y no suele tener complicaciones, pues incluso hasta parece un embarazo normal, ¿no? Entonces, tiene una baja incidencia, perdón, es muy raro en realidad la mola, pero sí se suele presentar en países como Latinoamérica o Estados Unidos, ¿no? Principalmente. A nivel de Perú se ha visto que mayor incidencia en Lima, definitivamente. Y lo que tienen que diferenciar, al menos que quede claro, es que el origen de la mola está en la formación del trofoblasto, ¿no? Si recuerdan a estas células del trofoblasto, el trofoblasto, el citotrofoblasto es aquel que va a progresar a formar las estructuras embrionarias. Y el sincitotrofoblasto es aquel que forma las estructuras de los anejos ovulares, o sea, placenta, membrana, ¿no? Este tejido trofoblástico va a tener una transformación neoplásica. ¿Por qué? Por un crecimiento descontrolado, ¿no? Y es por eso que el trofoblasto, esta transformación como la mola, puede progresar a un cáncer, ¿no? Como el coriocarcinoma, ¿no? Entonces, en esta imagen podemos recordar, por ejemplo, que el embrión en estadio de blastocista es como se implanta en el útero. Y este blastocisto se divide en dos, ¿no? Trofoblasto, que es la masa externa, embrioblasto, que es la masa interna, ¿no? El trofoblasto tiene dos porciones, el citotrofoblasto, que es aquel que está en contacto con el embrión, y el sincitotrofoblasto, que es aquel que está en contacto con el tejido de la madre, o la decidua, ¿no? Y que eventualmente llega a formar la placenta. El crecimiento de este tejido trofoblástico es el que produce la mola, ¿no? O sea, no crece el embrión, sino crece solo el tejido trofoblástico, el que envuelve al embrión. Las causas no se conocen, no es muy frecuente, pero sí se presenta con mayor frecuencia en mujeres de mayor edad. La etiopatogenia se produce por la fecundación de un ovocito vacío, ¿no? Con una doble carga genética de origen paterno. No, por lo que no se desarrolla un feto en la mola completa, sino solo placenta anormal, ¿no? Entonces, la mola completa se caracteriza por esto, ¿no? Vesículas hidrópicas, o sea, todo el tejido que debería ser placenta se llena de líquido, y eso se llama vesícula hidrópica, ¿no? Y así se ve en la patología, ¿no? Una vesícula llena de líquido y que eventualmente al crecer, se forma un crecimiento placentario pues descontrolado, ¿no? Como un cáncer, ¿no? Entonces, eso se forma como por la fecundación de un óvulo sin carga genética, un óvulo vacío, en el que puede ingresar un espermatozoide con una carga genética y esto genera un cariotipo diploide, ¿no? 46XX. O puede ser un óvulo vacío en el que penetran dos ovocitos y esto genera una dispermia, ¿no? Dispermia cromosomática, ¿no? De igual manera, las molas completas, su característica es eso, la carga vacía del ovocito genera que sea una carga diploide, ¿no? Diploide. Entonces puede ser por dos espermatozoides que fecundan o uno solo, ¿no? Pero en ambos casos, diploide o dispermia, el cariotipo es diploide. Entonces, las vesículas, mola completa, ¿ya? Así se ve en la imagen, vesículas vacías. ¿Y cómo es la mola parcial? El tejido hidrópico que hemos visto, ¿no? Las vesículas, pero tiene embrión, ¿no? ¿Ven? Hay embrioncito, ¿no? Igual acá, ¿no? Tejido hidrópico, placenta y embrión. Esa es la mola parcial, la que tiene embrión. ¿Por qué se produce? Por la fecundación de un ovocito haploide con doble carga genética paterna, por lo que genera un embrión triploide incompatible con la vida, además de la placenta normal, ¿no? Entonces tienes un óvulo que tiene carga genética, pero fecundan dos, ¿no? Al haber tres cargas genéticas, la carga final es triploide, ¿no? XXY, ¿no?
También puede ser por la penetración de un solo espermatozoide con doble carga genética o por un defecto en la primera división meiótica del ovocito, ¿no? En cualquiera de los casos, la conformación es triploide, ¿no? La mola parcial se suele ver igual las vesículas hidrópicas, pero también tiene áreas de hiperplasia trofoblástica, ¿no? Que son este crecimiento, o sea, se forma placenta eventualmente, pero no con tantas vesículas como la mola completa, ¿no? Entonces, acá un cuadro más sencillo que es importante para ustedes para diferenciar los dos tipos de mola, ¿no? La completa, cariotipo diploide, mola parcial, triploide, ¿no? Embrión presente en la mola parcial, ausente en la mola completa, ¿no? Hay edema vellositario, sí, en la mola completa, y en la mola parcial es focalizado, ¿no? Porque puede haber placenta. ¿Cómo es la proliferación trofoblástica en la muela completa? Puede ser marcada, ¿no? O sea, es abundante, crece como un cáncer. En la muela parcial, ¿no? La proliferación es mínima, ¿no? La inmunohistoquímica P57 es negativa en la completa y es positiva en la parcial, ¿no? ¿Cómo es la clínica en la muela completa de un embarazo molar, ¿no? El embarazo molar es un tipo de embarazo que crece, llega a crecer el útero. ¿Recuerden dónde se produce la hormona beta-HCG? Se producía en las células del sincitio trofoblasto, ¿no? Entonces, en la muela completa, al haber solo células del sincitio trofoblasto, el valor de la hormona beta-HCG se eleva por encima de los 100.000, a diferencia de la muela parcial en el que es por debajo de 100.000 por lo general, ¿no? No tiene valores muy altos de beta. Y es por eso que como hay un crecimiento exponencial del tejido molar, el tamaño uterino suele aumentar grande en la muela completa, a diferencia de la muela parcial, que es un útero más pequeño, ¿no? Entonces, mayor hormona de embarazo significa mayores síntomas, ¿no? Es por eso que el embarazo molar de muela completa es como tal, como un embarazo. Paciente que tiene náuseas, vómitos, sueño, cansancio, todos los síntomas de embarazo, pero por dos, ¿no? Los quistes tecaloteínicos son quistes que se forman en los ovarios por el crecimiento y la exposición a la hormona beta-HCG. Son muy frecuentes en la mola completa y son raros en la mola parcial, ¿no? Complicaciones médicas frecuentes en la muela completa, por ejemplo, hiperemesis gravídica, ¿no? Es frecuente ¿dónde? En la muela completa, pues, ¿no? Pues tiene más síntomas. Preeclampsia, ¿no? En casos de embarazo molar que pase el segundo trimestre. Muy raro que pase el segundo trimestre, pero anteriormente sí los pasaban, ¿no? La toxemia se presentaba con más frecuencia en la muela completa, ¿no? ¿Y quiénes tienen más riesgo de malignizar? La mola completa también. Un 20%, a diferencia de la mola parcial, 2 a 4%, ¿no? Factores de riesgo del embarazo molar, dieta baja en proteínas y caroteno. La edad materna es el factor más importante, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo de mola, ¿no? Por ejemplo, personas más de 40 años tienen un riesgo relativo, 5 a 7 veces más riesgo de tener embarazo molar que alguien más joven, ¿no? A diferencia de la mola parcial, que no existe mucha relación con la edad materna, ¿no? Antecedente de embarazo molar previo tiene un riesgo relativo 5 a 40 veces más que la población general, ¿no? Entonces, la edad es un factor de riesgo importante en los casos de mola. La mola invasiva es pues ya cuando el tejido trofoblástico empieza a extenderse y genera formación de shunts arteriovenosos, lo cual genera mucho sangrado, ¿no? Pueden progresar a cáncer y hacen metástasis a pulmón o vagina, y se suelen ver de esta forma, ¿no? No se suele ver mucho las vesículas en el caso de mola invasiva, pero sí hay un crecimiento hidrópico de la placenta, del tejido trofoblástico, que se suele ver vascularizado, ¿no? Como vemos en la pantalla, ¿no? La ecografía genera muchos vasos sanguíneos, mola invasiva, ¿no? Esto que vemos aquí en la pantalla también es los quistes tecaloteínicos, ¿no? Quistes abundantes de ovario por exposición a la hormona beta-HCG. La histología de la mola invasiva, ¿no? Es el crecimiento del tejido trofoblástico, pero sin las vellosidades, las vesículas, perdón, características de la mola completa, ¿no? Las neoplasias de alto grado tenemos el coriocarcinoma, ¿no? Es en realidad un tipo de cáncer bien raro, de 1 a 20.000 a 40.000, pero sí se puede presentar, principalmente posterior a una mola completa, ¿no? Así se ve un coriocarcinoma ya tejido, pues, celular muy anormal, ¿no? Áreas de necrosis,
áreas de hemorragia, núcleos celulares bien hipercromáticos y mucha distribución, ¿no? Mucha proliferación anormal. El coriocarcinoma sí es un tipo de cáncer posterior a lo que es la mola completa, ¿no? Así se ve en la patología, ¿no? Áreas de necrosis y ausencia de vellosidades coriónicas, ¿no? Puede ser metástasis pulmonar, metástasis vaginal, como esta imagen, ¿no? Vemos células molares en la vagina, metástasis en el cuello del útero o a nivel pélvico, como se ve aquí, a nivel del hígado, metástasis hepática. Es un tipo de cáncer muy frecuente en casos de embarazo molar, ¿no? El tumor trofoblástico de sitio placentario es una patología muy rara en casos de embarazo no molar, ¿no? Hay una invasión miometrial, linfática y vascular de células del trofoblasto con vellosidades ausentes, ¿no? El diagnóstico de cualquiera de estas patologías, principalmente la enfermedad molar, es por la hemorragia, ¿no? Suele generarse sangrado, ¿no? Hemorragia en la primera mitad, indolora en la mayoría de casos, ¿no? El diagnóstico se hace con los valores de beta y la ecografía. Hay algunos pacientes que pueden tener hiperemesis gravídica, preeclampsia, como les mencionaba, sobre todo si pasan el segundo trimestre, hipertiroidismo, ¿no? Tormenta tiroidea en casos de personas que han recibido legrado por embarazo molar. Los quistes tecaluteínicos, ¿no? Relacionados a los valores altos de HCG, se suelen resolver a las 8 semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo diagnostico una enfermedad trofoblástica gestacional? Con los valores altos de beta, por lo general más de 100.000. La ecografía, ¿qué es lo que veo? La imagen clásica en panal de abejas o en copos de nieve, quistes tecaluteínicos en casos de mola completa, ocasionalmente un feto no evolutivo en casos de embarazo molar parcial. Pero ¿qué define el diagnóstico? La patología, ¿no? Entonces, esta es una mola completa, le hago la ecografía y veo estos signos de panal de abejas, ¿no? Círculos agrupados, son las vesículas, ¿no? Entonces, durante las primeras semanas, el saco del embarazo molar completo suele ser de una morfología normal, pero a partir de la semana 8 es cuando empieza a generar estas vellosidades hidrópicas, ¿no? Entonces, a veces un saco gestacional puede progresar a un embarazo molar. Es por eso que a la semana 8 es cuando hacemos la diferenciación de un embarazo que va a ser viable o no viable, ¿no? 8 semanas. Acá vemos cómo era el inicio, saco gestacional, ¿no? Y cómo empieza a progresar, ¿no? Tejido trofoblástico presente, que sigue progresando a la imagen clásica en panal de abejas, ¿no? La mola parcial, como se ve, estos espacios quísticos, pero puede haber embrión presente, ¿no? Los quistes tecaluteínicos también presentes en mola completa. Entonces, ¿cómo se trata? La mola, una vez diagnosticada, debe ser evacuada, ¿no? Mola diagnosticada, mola evacuada. ¿Cuál es el tratamiento? Una aspiración eléctrica o un legrado, ¿no? Eso es lo más recomendable. Y una vez que se extirpe todo ese tejido, se manda a patología, ¿no? ¿Con qué finalidad? Evaluar si estamos frente a una mola o si estamos frente a un coriocarcinoma, a una mola invasora, a un tumor de sitio placentario. Todo lo va a diferenciar la patología, ¿no? ¿En qué casos puedo optar por una histerectomía en casos de mola? Si tengo una hemorragia primaria, si tengo casos de hemorragia recidivante o si ya se había iniciado anteriormente quimioterapia y es resistente, ¿no? También si la paciente tiene más de 40 años, si hay un riesgo de neoplasia trofoblástica alto o si hay tumores muy voluminosos, ¿no? Se puede optar por hacer histerectomía, ¿no? El seguimiento después de la evacuación de la mola debe ser con controles de beta por 3 semanas consecutivas, una vez a la semana, hasta que tenga yo valores negativos, ¿no? Hasta el 6º mes, ¿no? Los valores de beta van a ir descendiendo de esta forma, ¿no? Después de la evacuación, recuerden que eran valores altísimos por encima de 100.000, que semana a semana tienen que ir bajando, disminuyendo hasta que se hagan negativos, ¿no? No se recomienda la T de cobre, pero sí podrías dar anticonceptivos hormonales posterior a una evacuación molar, ¿no? Ahora, si una vez que has evacuado y te sale que es una neoplasia trofoblástica, se tiene que hacer el manejo, ¿no?
¿Cuáles son los criterios diagnósticos de neoplasia? Uno de ellos, y los más importantes, es la hormona en meseta, ¿no? Se queda por encima del 10% en 4 mediciones, al menos en un lapso de 3 semanas, ¿no? O sea, no desciende. Aquella hormona de embarazo que no desciende es posiblemente que sea un cáncer, ¿no? Si la hormona del embarazo aumenta más del 10% en 3 mediciones semanales, cáncer. Si se mantiene elevada por más de 6 meses, cáncer, ¿no? O si hay evidencias de metástasis, ¿no? Entonces, esos son los criterios, ya los hemos mencionado, para un embarazo, para un cáncer posmolar, ¿no? ¿Quiénes tienen más riesgo? Ya hemos visto, aquellas que tienen mayor nivel de beta, sobredistensión uterina, mola completa, mayor edad, enfermedad molar previa o quistes tecaluténicos más de 4 centímetros. ¿Y cuál es la estadificación del cáncer del coriocarcinoma? 4 estadios según Figo. 1 si está limitada al útero, 2 si es que se va a estructuras genitales como anexos, vagina o ligamentos, 3 si va a los pulmones y 4 si va hacia metástasis, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Quimioterapia con un solo agente o histerectomía más quimioterapia, ¿no? ¿Qué agente es el que más se utiliza en casos de embarazo molar? Metotrexate, ¿no? Igual lo mismo que damos en embarazo ectópico, también se puede dar metotrexate como quimioterápico, ¿ya? En etapas 2 y 3, quimioterapia con un solo agente y quimioterapia combinada en estadio 4, ¿no? Metotrexate más actinomicina, cualquiera de las dos, o si es combinada, sumamos ciclofosfamida y vincristina, ¿no? Algo, bueno, tampoco es que decir bueno en casos de cáncer, pero algo que sí se ha demostrado es que el embarazo molar y el coriocarcinoma son de los tipos de cáncer pues que tienen mayor supervivencia, ¿no? O sea, son más tratables que otros tipos de cáncer, ¿no? Incluso, miren, ¿no? Un estadio 3 de cáncer, o sea, ya hizo metástasis a pulmón, tiene una supervivencia del 99% pues a los 5 años, ¿no? O sea, es altísimo, ¿no? A diferencia de otros tipos de cáncer como el de mama, por ejemplo. Y en estadio 4 supervivencia el 78%. Así que lo más importante es que recuerden que un embarazo molar no es diagnosticado, debe ir a patología y debe hacerse un seguimiento con beta para descartar un cáncer, ¿no? Un coriocarcinoma, ¿ya? Listo, gracias. ¿Alguna pregunta de este tema? Mm, Ya. Doctor, disculpe, Eh, con respecto al examen, doctor, ya. ah, vamos a continuar, doctor. Y me falta el último tema, que es hemorragias de la segunda mitad. Ok, doctor. Ya. Ya se lo paso más rápido, ¿ya? Ahorita terminando hablamos del examen. Las hemorragias de la segunda mitad, ya hemos visto, antes de la semana 20, aborto, ectópico, mole, ¿no? No hay otra cosa. Hemorragias de la segunda mitad, pasaron las 20 semanas, viene una gestante con sangrado, ¿qué tengo que pensar? Placenta previa, desprendimiento de placenta, acretismo o rotura uterina, ¿no? Cualquiera de esas, entonces tenemos que ir viendo una por una, ¿no? Para empezar acá lo que es la pirámide invertida de Nicolaides, ¿no? El profesor Nicolaides, padre de la medicina fetal. Clásicamente, ¿qué se hacía con el control prenatal? Es lo que vemos, ¿no? La pirámide normal. Prácticamente las gestantes no le daban importancia al primer trimestre y venían a sus controles pues en las últimas semanas, ¿no? Que es una vez por semana. Pero acá nos dice el profesor Nicolaides que deberíamos darle más importancia a la semana 12, ¿no? ¿Para qué? Para valorar riesgos, determinar si esta paciente es gestante de alto riesgo, prevención sobre todo de las enfermedades del embarazo, ¿no? Y ahí va enfocada lo que es la prevención del acretismo, ¿no? Valorar si tengo una paciente con riesgo de acretismo, pues, y desde un inicio generar un equipo multidisciplinario, ¿no? De todas lo que vamos a ver ahora, creo que uno de los que genera más mortalidad es el acretismo, ¿no? Entonces, vamos a pasar rápidamente para que me entiendan. La placenta previa es la condición más frecuente que causa sangrado. Entonces, si tienen una gestante que por encima de las 20 semanas con sangrado, primero piensen en placenta previa.
Tienen placenta previa cuando la placenta cubre totalmente el orificio cervical interno, o placenta de inserción baja cuando el borde placentario está a menos de 20 milímetros del óseo. Si está a más de 20 milímetros, placenta de implantación normal, ¿no? Otra clasificación que se utiliza con frecuencia es esta, ¿no? Placenta previa total, aquella placenta que cubre totalmente el cuello uterino. La parcial, cuando cubre parcialmente el cuello uterino. La marginal, cuando está en el margen del orificio interno. Y la de implantación baja, cuando está cerca, pero no la cubre, ¿no? También es otra clasificación. Factores de riesgo de la placenta previa: haber tenido placenta previa anterior, cirugías previas como miomectomías, legrados, embarazos múltiples, el tabaquismo, tratamiento de reproducción asistida, la edad materna más de 40 años, la multiparidad, la raza negra y sobre todo el número de cesáreas, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Por la necesidad de mayor zonas de vascularización. Cualquier útero, sea añoso o dañado por las cicatrices, tiene menos zonas de oxigenación. Es por eso que la placenta, en el momento, lo que busca la placenta necesita una zona que esté bien oxigenada para alimentar al bebé. Entonces, ¿cuál es la zona que tiene más oxígeno y más vascularización en el útero? El istmo, porque es la zona donde se inserta la arteria uterina, ¿no? Entonces, en esta zona, como está más cerca al cuello, se forma la placenta previa, ¿no? Es frecuente. Es la principal causa, como les dije, de sangrado. Acá lo que vemos en la resonancia, ¿no? Ven acá la cara anterior. Todo esto es placenta, este es cuello. Y esta placenta está cubriendo totalmente el cuello, ¿no? Placenta previa vista por resonancia, ¿no? ¿Cuál es el cuadro clínico de la placenta previa? Sangrado rojo rutilante indoloro, ¿ya? O sea, el sangrado que es rojo vivo y que no duele debe ser por placenta previa. La ausencia de dolor es un signo casi frecuente de la placenta previa, pero de todas maneras van a requerir un diagnóstico ecográfico, ¿no? Si tienen una gestante que viene por sangrado, tienen que realizar una ecografía transvaginal. ¿Qué es lo que no se recomienda que hagan? Pues tacto vaginal, ¿no? Ahora, la placenta previa debe confirmarse el diagnóstico después de la semana 32. Sí lo puedo ver a partir de la semana 20, sí, ya podría decir que es una placenta previa. Pero antes de esta semana no. Se habla de placentas potencialmente previas o placentas de inserción baja. ¿Por qué? Porque todavía no está produciéndose la localización final de la placenta, ¿no? Algo adicional con respecto a la ecografía es que si la paciente tiene placenta previa y un cuello corto, tiene más riesgo de hemorragia, o más riesgo de cesárea urgente, o más riesgo de parto prematuro que alguien que tiene un cuello largo, ¿no? O sea, placenta previa más cuello corto, más riesgo de hemorragia, que esto termine pues en una complicación, ¿no? Acá vemos las ecografías de cómo es la placenta. Este es el cuello uterino, placenta previa total, ¿no? Cubre todo el cuello. Acá vemos la ecografía, igual el cuellito, señalando por la flecha, y cómo la placenta cubre totalmente. Recomendaciones: si tienen alguien con sangrado, solo hagan especuloscopía, ¿no? Introducen el espéculo, ven de dónde viene el sangrado, pero no le hagan tacto vaginal. Si ustedes hacen tacto, lo que van a hacer es desprender la placenta y eso les va a causar más sangrado, así que no es recomendable, ¿no? Ante todo caso de hemorragia, pues recuerden pedir hemoglobina, grupo factor con posibilidad de transfusión sanguínea, ecografía obstétrica para valorar el bebito y sobre todo pruebas de bienestar fetal como la tocografía fetal o el perfil biofísico fetal para poder determinar si el bebé está bien o no. Y con esto el manejo, ¿no? Si tienen una placenta previa de alto riesgo, se debe culminar el embarazo entre 34 y 36,6, ¿no? Esto dependiendo, claro, de cada caso, ¿no? Eso aquí en pacientes que tienen sangrados recurrentes, ¿no? O sangrado activo en este momento, pues se debe optar por una culminación entre las 34 y 36,6, ¿no? Ahora, si mi paciente no tiene riesgo de parto prematuro y no tiene síntomas, ¿cuándo termina su embarazo? Entre 36 y 37 semanas. ¿Por qué? Porque si espero más tiempo, tengo más riesgo justamente de que empiece el trabajo de parto y me empiece a sangrar, ¿no? Entonces, tengo que coger, si no está sangrando la paciente, hasta las 37 semanas. Y si tiene sangrados recurrentes, entre 34 y 37, 36,6, tengo que terminar. Otra recomendación también con la guía de la COG es que si voy a hacer una cesárea,
por placenta previa, tengo que evitar la extracción transplacentaria. O sea, como la placenta, es lógico, ¿no? Tengo la placenta en la cara anterior. Voy a hacer el corte de la cesárea por esta parte. ¿Qué es lo que estoy penetrando al hacer mi corte? Toda la placenta, ¿no? Y por ahí voy a tener que sacar al bebito. Ya, ¿qué nos dice la COG? Que no es muy recomendable hacer eso. ¿Por qué? Porque van a generar una exsanguinación del bebé, ¿no? O sea, es por eso que una placenta previa no solo causa problemas en la mamá, también puedes tener un bebé anémico, ¿no? Hay que planificar la cirugía y evitar esa zona de la placenta en el momento de hacer una cesárea, ¿no? Entonces, recomendaciones de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal. Cesárea entre la semana 36 y 37 si nunca ha tenido sangrado esa paciente o si no tiene sangrado o complicaciones, ¿ya? Si tengo acretismo entre 34 y 37, si tengo pacientes con basa previa entre 34 y 37, si tengo una paciente con hemorragia activa, puedo terminar la cesárea por encima de las 34 semanas, pero no debo hacerlo con el fin de administrar corticoides, ¿no? O sea, no por darle corticoide tengo que esperar una cesárea posterior a la 34 semana. No se recomienda hacer pruebas de madurez pulmonar en casos de periodo prematuro tardío. Y los corticoides solo se deben dar en pacientes entre 34 y 36 si es que se va a programar su cesárea dentro de los próximos 7 días, ¿no? ¿Cuándo debo hospitalizar a una paciente con placenta previa? Siempre que tenga cuello corto, tenga sangrados antes de las 29 semanas, más de 3 episodios de sangrado también, o van a requerir algún tipo de atención médica por un difícil acceso al sistema de salud, ¿no? Ahí. Entonces, en esos casos se hospitalizan. Ya. El tipo de parto de las placentas previas, cesárea, siempre que sea placenta previa, ¿ya? Entonces, para esto me sirve más la clasificación si es oclusiva o no oclusiva, ¿no? Si es oclusiva la placenta previa, o sea, me está ocluyendo el cuello, cesárea. Y si es no oclusiva, que acá sí incluye la placenta de inserción baja, si está a menos de 10 milímetros, cesárea. Y si está entre 11 y 20, pueden darle chance vaginal, ¿ya? Entre 11 y 20, chance vaginal, ¿no? Y esto se ha demostrado con este estudio de la Sociedad Internacional, de la Revista Internacional, perdón, en el que vemos que hay mayor riesgo de hemorragia intraparto si es que la placenta está entre 0 y 10 milímetros del orificio cervical interno. Por eso es preferible hacer una cesárea, ¿no? A diferencia que si está más lejos, pues menos riesgo de sangrado intraparto, ¿no? Entonces, ¿qué les recomiendo con la placenta previa? Evaluación y ecografía transvaginal. Si es una placenta previa, no hay vuelta, cesárea. Si es de inserción baja, está a menos de 10 milímetros, cesárea. Si está a más de 10, pueden darle chance vaginal, ¿ya? O si está a más de 20, es pues una placenta normal, ¿no? Chance vaginal. Otra causa de hemorragia en la segunda mitad es el desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Lo que vemos acá. La placenta se ha desprendido y se forman coágulos de sangre, ¿no? El desprendimiento es una verdadera emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede complicar a la mamá y hacer fallecer al feto. Factores que generan desprendimiento, uno de ellos es el tabaquismo, el consumo de cocaína, la edad materna más de 35, pero a la cabeza lo que vemos acá, ¿no? La hipertensión y la preeclampsia es el factor de riesgo más asociado, al igual que el desprendimiento de placenta en un embarazo anterior, ¿no? Otros factores que generan desprendimiento de placenta, embarazo múltiple, polidramnios, preeclampsia, descompresión uterina, cordón corto, ¿no? Y finalmente los traumatismos, ¿no? Una gestante que tiene un accidente automovilístico, se golpea la barriguita, puede terminar en desprendimiento de placenta, ¿no? ¿Qué nos dice el American Journal? Riesgo relativo de lo que es factores médicos para DPP, asociado totalmente preeclampsia y eclampsia a la cabeza, ¿no? Y la hipertensión crónica, ¿no? También la diabetes mellitus está entrando en este grupo. ¿Pero cuál? La pregestacional, ¿ya? O sea, diabetes antes del embarazo también es un factor de riesgo de DPP, ¿no? Entonces, la fisiopatología es clara, ¿no? Se desprende la placenta por alguno de estos medios y lo cual va a hacer acumular radicales libres
y coágulos que eventualmente van a generar daño en la madre y en el bebé, ¿no? ¿Cuáles son los grados de desprendimiento de placenta? Son 4 grados. El grado 0 es cuando no existe sangrado, el tono uterino normal, no hay shock, el bienestar está bien, todo normal, el grado 0. El grado 1 de Page es cuando ya la paciente tiene un sangrado entre 100 y 500 mililitros. No va a haber dolor, el tono uterino va a estar normal, el bienestar fetal puede estar poco comprometido y es el más frecuente, ¿no? El grado 2 es cuando haya más sangrado más de 500 mililitros, ya existe hipertonía en este grupo, o sea, hay un dolor intenso a nivel del útero. El bienestar fetal va a estar ya delicado y puede haber coagulopatía, ¿no? Y el grado 3 es pues un sangrado muy intenso, ya genera tetania uterina, la paciente está en shock, puede haber muerte fetal, ¿no? En este grado. Ya acá es cuando se puede generar problemas de la coagulación, como coagulación intravascular diseminada, y el útero de Cuvalier, ¿no? Que es el útero atigrado, ¿no? Esto lo avanzo. Entonces, ¿cuál es la clínica del DPP? Hipertonía uterina, sangrado vaginal, dolor abdominal y repercusión fetal, ¿no? Eso es clarísimo, ¿no? Es una de las causas de hemorragia que puede comprometer más la vida del bebé. Y el sangrado, ¿cómo es? Suele ser escaso, suele ser marrón oscuro, pero se acompaña siempre de dolor. Entonces, ¿qué es lo que vemos cuando hacemos un monitoreo de un embarazo con desprendimiento de placenta? Vemos cómo puede tener variaciones de los latidos que cursa con taquicardia. Lo que vemos acá, ¿no? Latidos altos, de pronto bajan y se mantienen ya en bradicardia terminal hasta llevar a la muerte al bebé, ¿no? Entonces sí es un problema que requiere una asistencia urgente, ¿no? Si realizo una ecografía, ¿qué es lo que puedo ver? El hematoma, ¿no? El desprendimiento como tal. ¿Y qué se ve ya cuando nacen los coágulos, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Esto va a depender, honestamente, lo que vemos acá es todo literatura, pues, estadounidense, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen? Si tienes un DPP de clase 1, menos de 34 semanas, le puedes dar tocólisis, o sea, para las contracciones, dar corticoides para madurar el pulmoncito y planear terminar el embarazo, ¿no? Si es más de 34 semanas, de preferencia, puedes terminar el embarazo si es que tiene distrés fetal la paciente. Y si es una clase 2 o 3, siempre una cesárea de emergencia, ¿no? Mucho te hablan los gringos de lo que es el manejo expectante, ¿no? En casos de placenta de DPP clase 1, te recomiendan incluso que podrías esperar, ¿no? Si es que está todo bien, manejo expectante hasta la semana 37. Ya la semana 37 ya le haces una inducción de parto, ¿no? Y en caso ya exista distrés fetal o sufrimiento fetal, le haces una cesárea de emergencia. Y ya en clases 2 y 3 sí cesárea de emergencia, claramente, ¿no? Eh, pero honestamente en nuestra posición, eso son unidades. Ellos tienen unidades, pues justamente que se dedican, ¿no? A un monitoreo exhaustivo de la mamá y del bebé. Entonces, el manejo expectante no es algo que se realice mucho en nuestro país, ¿no? Tenemos un DPP, es casi siempre una indicación de hacer una cesárea de emergencia, ¿no? Porque ese bebé se te puede morir. Pero bueno, en teoría, si es una clase 1, podríamos optar por esperar y hacer un manejo expectante cercano, ¿no? Pero ya clase 2 y 3 sí, definitivo, ¿no? Cesárea de emergencia. Este es un útero de Cuvalier, es una complicación ya del DPP. Esto se llama útero atigrado, ¿no? Todos los coágulos productos de la hemorragia pues han infiltrado la pared del útero y han generado necrosis de la pared, ¿no? Esto definitivamente es un útero que ya no sirve, ¿no? Es un útero inservible, ¿no? Se podría tratar de salvar si la mamá no tiene hijitos, pero ya el útero de Cuvalier, como vemos acá, es una indicación de histerectomía, ¿no? Este es un útero ya que se ha extirpado, ¿no? Por los problemas de coagulación, ¿ya? Entonces, DPP es sinónimo de cesárea y terminar el embarazo. Siguiente patología, que es algo muy complicado de manejar, sí, a veces es el acretismo placentario, ¿no? Bueno, acá había casos, ya lo voy a pasar para no hacerlo muy cansado, pero solo para que vean cuánto puede sangrar un caso de acretismo. Se ingresa, sale a operaciones y se ve esto, ¿no? Esto se llama signo en la cabeza de medusa, ¿no? Ya ustedes ven esto y esto es
acretismo netamente. Esa paciente va a sangrar a chorros y puede terminar en UCI con shock hipovolémico hemorrágico, ¿no? A diferencia de esto, ¿no? Que justamente era la finalidad de los casos, determinar, ¿no? Una paciente que llega en emergencia sangrando, definitivamente va a UCI chocada, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie se esperaba que era un acretismo. A diferencia de esto, ¿no? Alguien que tiene sus controles de inicio del embarazo, se sabe su riesgo, se determinó que tenía placenta previa, se determinó que tenía cesáreas anteriores, se hizo el diagnóstico de acretismo, se hizo una cirugía programada, ¿no? Paciente tranquila, se programa con calma una cesárea histerectomía, como lo que vemos acá, ¿no? Este es un percretismo, ¿no? Vemos como la placenta ya perforó todo el útero, pero se ha dejado la placenta in situ, ¿no? El cordón está acá. Cesárea histerectomía, paciente de alta al cuarto día, ¿no? Mínimo sangrado, a diferencia de esto, ¿no? Una emergencia verdadera. Esa es la importancia justamente de definir, ¿no? Al inicio del embarazo, los riesgos de cada paciente. Entonces, el acretismo placentario es la invasión trofoblástica anormal de la pared del útero, ¿no? Ahorita ya tiene un rango amplio, por eso se le denomina espectro del acretismo placentario, ¿no? Puede ser acreta, increta, percreta, pero al adherirse anormalmente la pared del útero, ¿qué genera? Sangrados masivos, bueno, sangrado masivo. Entonces, acá vemos una imagen de cómo es el acretismo. Lo que divide la membrana entre la placenta y la decidua, pues debe haber una membrana normal, ¿no? Pero cuando ya hay una invasión anormal de esta placenta, se va infiltrando, ¿no? La creta es cuando se adhiere al miometrio, pero no lo penetra, ¿no? O sea, está adherido al miometrio, pero no lo penetra. Increta es cuando ya penetra el miometrio, pero no lo perfora. Y la percreta es cuando penetra el miometrio, lo traspasa y ya lo perfora, ¿no? Percreta. Y ya afecta a otros órganos, ¿no? Definiciones del espectro de acretismo placentario, principalmente, pues, lo que ya habíamos visto, ¿no? En realidad. Pero acá lo que te dice la federación es cuándo puedes hacer tú un diagnóstico, ¿no? Puede ser a nivel del parto vaginal, por ejemplo, ¿no? O sea, tú no tienes ni idea qué es un acretismo, te llega la paciente del parto, pero tienes una placenta anormalmente adherida que has necesitado extraer con la mano. Ya, pues es una parte del espectro acretismo, ¿no? O tienes un sangrado abundante después en el sitio de la implantación que requiere procedimientos quirúrgicos o mecánicos, ¿no? O sea, salió la placenta, empezó a sangrar y no lo paras con nada, que tienes que entrar a sala, ya ese era un acretismo. Si haces una laparotomía, ¿no? Y encuentras un lecho placentario distendido, el útero hipervascularizado, el signo del hoyuelo, que es por la tracción del cordón, que es esto que se veía acá. Noten acá este espacio negrito. Signo del hoyuelo. Jalan el cordón y se hace este huequito, ¿no? Signo del hoyuelo es señal clara de acretismo. O una adherencia normal en el parto vaginal, ¿no? Cualquiera de estos, pues, es definición de acretismo placentario, ¿no? O sea, lo puedes encontrar, como les digo, en el parto vaginal o haciendo una laparotomía, ¿no? Es lo que puedes determinar, ¿no? Definitivamente ha aumentado la estadística por el aumento de los casos de cesárea, ¿no? Anteriormente, pues, los casos de cesárea eran mínimos, ¿no? Pero ya a partir de los años 2000, estas tasas se han disparado, ¿no? Y actualmente ya las tasas de acretismo, de lo que eran antes 0,30 por cada 1000 nacidos vivos, es 1,88, 2,37 hasta 3,7, ¿no? Se ha aumentado. Entonces, seguramente se van a topar con algún acretismo, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? A la cabeza, cicatriz uterina previa, edad materna avanzada, multiparidad, placenta previa, haberse sometido a algún tipo de reproducción asistida también, o marcadores bioquímicos altos, ¿no? Y en definitiva, este gráfico es tal vez uno de los más importantes de esta diapositiva, de esta presentación de acretismo. ¿Cuál es el riesgo del acretismo? El número de cesáreas. El número de cesáreas es lo que más aumenta el riesgo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me siguen, en líneas azules yo veo, ¿no? Si mi paciente tiene una sola cesárea,
esa paciente tiene 0.03% riesgo de acretismo, ¿no? Si tiene 2 cesáreas, su riesgo aumentó a 0.3. Si tiene 3 cesáreas, a 0.6. Si tiene 4, a 0.8, ¿no? En definitiva, el número de cesáreas, el riesgo sí aumenta, pero no es tanto, ¿no? Pero ¿qué pasa si en ese embarazo esta paciente que tiene una cesárea también tiene placenta previa? O sea, a la cesárea anterior se le suma que ahora tiene placenta previa, su riesgo ahora es del 3%. Doctor, tiene 2 cesáreas y a la vez tiene placenta previa ahora, su riesgo ya se elevó a 11%. Tiene 3 cesáreas y tiene placenta previa en este momento, ya tiene 40% de riesgo de acretismo. 4 cesáreas, 61, ¿no? 5 cesáreas, 67. En otras palabras, encontrar placenta previa en una paciente que tiene cesárea anterior, tienen que sospechar acretismo sí o sí y hacer su descarte de acretismo, porque esa paciente seguramente tiene algún grado del espectro de placenta creta, ¿no? La fisiopatología pues no se conoce, pero es un problema de la anomalía de las membranas de Nitabuch, ¿no? La membrana de Nitabuch es aquella membrana que divide el endometrio del miometrio, ¿no? Entonces, cuando hay una anomalía, por ejemplo, pacientes que tienen cicatrices previas, pacientes que han tenido tal vez mucho raspado en algún tipo de cirugía uterina, se pierde esta membrana y por eso cuando invade la placenta no tiene un marcado hasta dónde debe invadir y penetra toda la placenta, ¿no? Pero la cesárea previa es una de las zonas en la que más penetra, ¿no? Justamente por esta ausencia, ¿no? ¿Cómo se ve? En los casos ya de histología, bueno, esto ya lo paso, ya lo van revisando, ¿no? La implantación normal de la placenta, como vemos, las células del sincitio trofoblasto invaden los vasos sanguíneos, ¿no? Pero cuando hay una implantación anormal, es cuando empieza a generar el acretismo placentario, ¿no? Hay una angiogénesis anormal, y eso es lo que se ve acá, ¿no? Signo de la medusa, ven vasos sanguíneos enormes, ¿no? En la parte anterior. Crecimiento placentario y extrusión, ¿no? Acá vemos cómo la placenta está perforando y está saliendo, ¿no? Extruye el útero. Más imágenes de acretismo, ¿no? Y cómo se ven las ecografías, ¿no? Bastante vascularización, que eventualmente terminan en que cesárea histerectomía, ¿no? Anomalía placentaria, bueno, esto ya lo pasé. Cuadro clínico, ya saben, alumbramiento incompleto, prolongado, sangrado profuso, hematuria, o principalmente sangrado, ¿no? En cualquiera de los espectros del acretismo, ¿no? El grado 1 cuando es acreta, el grado 2 cuando es increta, ¿no? Y tiene el signo de Loyuel, o sea, ya penetró la membrana. Y grado 3 cuando es precreta, ¿no? Como vemos acá, ya perforó la membrana, perdón, la serosa, y está saliendo a otros órganos, ¿no? Aquí lo que vemos está saliendo y está comprometiendo ya parte de vejiga, ¿no? Una ecografía de cómo la placenta ya invadió vejiga, B de Blader, en toda esta zona, bastante adherencia, ¿no? ¿Ve? Tejido vesical, o sea, ya invadió, acá vemos, ¿no? Los vasos sanguíneos están penetrando ya la vejiga, ¿no? Esa es una placenta percreta, ¿no? El diagnóstico, importantísimo, es que lo hagan pues en el seguimiento en el primer, segundo trimestre, ¿no? ¿Para qué? Para que no les pase lo de inicio, ¿no? Pacientes que llegan chocadas o con sangrado abundante. ¿Cómo se hace el diagnóstico ecográfico? Ya, la ecografía tiene una sensibilidad actualmente similar o incluso superior a la resonancia magnética, siempre y cuando se realice por alguien pues capacitado, ¿no? Signos de acretismo, pérdida de la clear zone, ¿no? Estas líneas que están marcando, noten por favor, entre la placenta y el útero debe haber siempre una línea negra marcada, ¿no? Tranquila. ¿Qué pasa acá? En esta segunda imagen, la línea negra viene y se perdió, ¿no? La placenta se metió, ¿no? Pérdida de la clear zone. Otro, y muy específico, lagunas vasculares, ¿no? Veo una placenta con hartas lagunas, hartas áreas negras, le pongo el Doppler y son vasos sanguíneos, lagunas vasculares en queso suizo. Eso es un signo de acretismo.
Otro signo, adelgazamiento miometrial. Ya el miometrio que veo aquí, miometrio normal más de 1 milímetro, y acá ya veo una línea delgada, menor de 1 milímetro. Adelgazamiento miometrial, también signo de acretismo, ¿no? Otro es el placental bulge, el bulto placentario, ¿no? O sea, veo la placenta que debería ser estirada y se forma como una masa, ¿no? ¿Por qué? Por la serosa que le está desviando. Otro es la hipervascularización, más vasos sanguíneos y la presencia de estos de acá, que se llaman vasos puente, ¿no? Que pueden extenderse entre placenta y miometrio, ¿no? Placenta penetrando a la pared del útero, ¿no? El índice de placenta de Acreta te dice quiénes tienen más riesgo, ¿no? Un índice más de 5, definitivamente si encuentras algo en la ecografía y tiene, ¿qué cosa? Cesáreas anteriores y placenta previa, ¿no? Claramente mayor el riesgo. Otra forma de diagnosticarla es con resonancia magnética, ¿no? Igual pueden encontrar bandas oscuras intraplacentarias, como esta de acá, que son las lagunas vasculares. Pueden encontrar igual el bulto placentario, el adelgazamiento miometrial o la interrupción de las paredes de la vejiga, ¿no? También pueden utilizar la resonancia. Pero recuerden que hacer una resonancia, como les dije, tiene una sensibilidad similar a una buena ecografía. Hallazgos intraoperatorios, signo de la cabeza medusa, ¿no? Nuevamente, signo de acretismo. Acá vemos más claro, signo de la cabeza medusa, claramente acretismo, ¿ya? ¿Cuál es el manejo de la cesárea del acretismo placentario? Cesárea histerectomía. La cesárea histerectomía es lo que ha demostrado disminuir las tasas de mortalidad y morbilidad en casos de acretismo. ¿Y cuándo cesárea histerectomía? Entre 34 semanas y 35 semanas con 6 días, ¿ya? Pero esto mediante un manejo de acretismo multidisciplinario, es decir, tengo que tener sangre lista, cirujanos, urólogos, unidad de cuidados intensivos lista, paciente preparada en sala, o sea, definitivamente prepararme para este tipo de cirugía es importante para salvar la vida de esa paciente, ¿no? Entonces, técnicas de la cesárea histerectomía, básicamente no sacar la placenta, ¿no? Cesárea histerectomía, saco al bebé por encima, en la zona donde no está la placenta, sale el bebé, ¿no? Saco todo el útero, sale el bebé, ¿y qué es lo que hago? Empiezo a hacer la histerectomía dejando la placenta ahí in situ, ¿no? No saco la placenta. Entonces, ¿eso que me ayuda? A disminuir el sangrado y a generar, pues, mejor la técnica operatoria, ¿no? Manejo conservador del acretismo placentario. Todo lo que está aquí, ¿ya? A ver, para mencionarles algunos, ¿no? Dejar la placenta in situ en personas que quieren tener embarazos más adelante, ¿no? Y ya de ahí va a caer, unos meses después va a caer la placenta, ¿no? Manejo conservador con uso de uterotónicos, profilaxis antibiótica, el uso de metotrexate como manejo conservador, la desvascularización uterina radiológica, el seguimiento con de beta-HCG, ¿no? La técnica conservadora, el one step y el two step, ¿no? O sea, dejar la placenta y volver a reoperar por vía histeroscópica. Múltiples manejos conservadores que pueden tener. Recomendaciones, hasta ahora que la cesárea histerectomía es la única que ha demostrado disminuir las tasas de mortalidad en estos casos, ¿ya? Todas las complicaciones que puede haber, definitivamente hemorragia, shock y muerte, ¿no? Lo más preocupante. Así que recuerden, tienen paciente con cesárea previa y a la vez tiene placenta previa, tienen que buscar acretismo sí o sí, acretismo placentario. Hagan una buena ecografía o soliciten una buena ecografía o una resonancia, ¿no? Confirmado el acretismo, todo el equipo multidisciplinario, uro, anestesio, cirujano, intensivista, médico, banco de sangre, todo listo ¿para qué? Para hacer una cesárea histerectomía entre 34 y 35 semanas con 6 días, ¿ya? El estudio de Pacreta te demuestra, ¿no? Lo que les mencionaba, manejo conservador versus cesárea histerectomía. Definitivamente, un manejo conservador tienes más riesgo de ¿qué? De muerte, morbilidad materna severa y un ingreso a una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Entonces, definitivamente, hasta el momento, cesárea histerectomía es lo que se recomienda. Hay otras medidas que cada vez salen, ¿no? Como esto, ¿no? El doble balón de Chbosky,
Las suturas quirúrgicas como manejo conservador, definitivamente todas están en estudio todavía, ¿no? Entonces, recomendaciones, planeen, hay que identificar riesgos en una paciente que tiene acretismo placentario. Y finalmente, ya para ya terminar, esto es lo último, la última causa de hemorragia de la segunda mitad, la vasa previa, ¿no? ¿Qué es vasa previa? Es la inserción anormal de los vasos sanguíneos fetales del cordón sobre la membrana, ¿no? Dos tipos, cuando el cordoncito discurre libremente, o el 2 es cuando discurre entre los lóbulos placentarios, ¿no? Acá cordón libre, o acá entre los dos lóbulos placentarios, vasa previa tipo 2, ¿no? Factores de riesgo, terapia de reproducción asistida, inserción anormal, placenta previa, embarazo múltiple. ¿Y cómo se ve? De esta forma, ¿no? ¿Ven? Los vasos sanguíneos del cordón, que están ¿dónde están insertados? En la membrana amniótica, ¿no? En la membrana amniótica. ¿Por qué es peligroso? Porque este es un sangrado de origen fetal, ¿no? Es decir, se rompe esta membrana y se rompen estos vasos sanguíneos que vienen directamente del feto. ¿Y qué va a pasar? Va a generar una exsanguinación. El bebé se va a desangrar ¿hasta qué? Hasta morir, ¿no? Exsanguinación fetal. Por eso la vasa previa también es una emergencia, ¿no? El diagnóstico, ¿cómo se hace con ecografía? Igual, se hace la ecografía, se visualizan los vasos sanguíneos acá, vasa previa, ¿no? Como vemos acá, cuello uterino y por delante los vasos sanguíneos libres, ¿no? Sin cordón, insertados anormalmente en la membrana, ¿no? Que genera también sangrado, pues, ¿no? Esto es una hemorragia definitivamente también abundante, ¿no? ¿Cuál es el manejo de la vasa previa? Cesárea, ¿ya? La vasa previa es una indicación de cesárea. ¿Entre cuándo? 34, 35 semanas, 6 días, ¿ya? Listo. ¿Alguna pregunta? No, doctor. Ya, chicos. Bueno, como les dije, eran temas un poco largos, pero, bueno, importantes también. Ya, con respecto al examen, bueno, debería estar programada para este lunes, pero no sé, ¿está bien el lunes o lo podría programar tal vez para el día miércoles, ¿no? O sea que tienen un poco más de tiempo para estudiar.